esta, esta presentación la hemos hecho muchas veces, casi sin mucha imagen, porque es bien interesante. El motivo por el cual nosotros empezamos a hacer este curso tiene que ver con un desarrollo nuestro. Hoy en día, nosotros tenemos probablemente 6 protocolos de intervención que son buenísimos. Estos protocolos los están trabajando en toda Latinoamérica. Tenemos por lo menos 2.500 alumnos. Eso para que vean un poco, todos probándolo en clínicas, en universidades y con muy buenos resultados. Pero, ¿por qué esto es de esta forma? Porque cuando partimos fue el año 2010 y lo que pasó fue lo siguiente. Fui primero a formarme en Vital Steam, precisamente en Cuernavaca, y de esa experiencia me pasó algo divertido. No me gustó mucho el formato del año 2010 de la electroestimulación, y después tuvimos la oportunidad de ir a un congreso. En ese congreso estaban todas las empresas más buenas de Estados Unidos con tecnología y adquirimos muchos equipos. Entonces, ¿cuál es el tema? Hoy en día, la intervención de deglución es súper diferente a lo que nosotros conocemos y a lo que nos forman. No sé si les ha pasado de que de pronto escuchan gente, docentes extranjeros de Europa o de Estados Unidos, y ven que están, pero años luz de lo que nosotros tenemos. ¿Y qué nos pasó con eso? Compramos equipos, nos regalaron equipos en ese congreso, les llamaba mucho la atención a Estados Unidos que nosotros no conociéramos nada y empezamos a trabajar con esto. ¿Qué nos pasó? Todos los equipos eran tecnológicos, eran de biofeedback, eran objetivos, todos se evaluaban objetivamente a los usuarios, a los pacientes, y todos tenían un foco. Cuando empecé a trabajar con esto, lo primero que quisimos hacer fue hacer equipos acá en Chile. Y el problema fue que era carísimo en ese minuto. Estoy hablando año 2009, 2010. Y fue súper complejo poder armarlos. Y esa ingeniería inversa, porque estábamos desarmando los equipos para volver a armarlos acá, se nos fue de las manos. Era carísimo. Rompí 3 equipos. Ya llevaba como $8.000 y ya nos dimos cuenta de que no era útil. Con esto llegamos a un punto en el que dijimos, bueno, la ingeniería inversa del equipo no se puede hacer, pero esta ingeniería inversa se podía orientar a los protocolos. ¿Por qué los protocolos eran objetivos? ¿Por qué todos los protocolos de los equipos IOP, conocen los equipos IOP, estos de presión lingual, los equipos EMST, que son estos de fortalecimiento expiratorio, también eran objetivos? Ahí nos regalaron un electromiógrafo que tenía un protocolo objetivo y todo era objetivo, todo evaluaban de forma objetiva, todo centrado en el fortalecimiento muscular. Entonces dijimos, centrémonos en esto. Compré un libro que en ese minuto que era muy bueno, y entendimos cómo funcionaban los protocolos y aparecieron los principios de neuroplasticidad y vimos que se hablaba mucho de neuroplasticidad, mucho de aprendizaje sensorio-motor, mucho de principios de fortalecimiento muscular, y yo me caracterizo por la ansiedad y por buscar, 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 y empezamos a contactar especialistas en medicina deportiva, especialistas, por ejemplo, en neurociencias, especialistas en neuroplasticidad, y entendimos que la vuelta de esto no era un equipo, era entender la deglución, entender el por qué ellos lo hacían de forma objetiva. Por ende, el primer paso, que fue todo un tema, era entender por qué los protocolos eran de esa forma. Les voy a mostrar algo que en otras ocasiones se lo he mostrado, que es las bases de la intervención actual. Es algo bien interesante. Esto se lo he mostrado, yo lo sé, pero es muy particular. Hoy en día, la intervención tiene muchas cosas nuevas. Por ejemplo, el primer punto, que es de base, es disminuir el riesgo de neumonía. Esto es súper interesante. ¿Por qué partimos por acá? Porque el año 2012, 2013 ya empezamos a entender que la higiene oral era fundamental en la intervención de deglución. Y de pronto, miren cómo evoluciona. La higiene oral no es todo.
y conocimos a un profesor de Estados Unidos. Vamos a verlo por partes para que vean un poco la evolución y por qué necesitamos este tipo de cursos. Y nos dice, la higiene oral sola es súper old school, nos decía. Y así, ¿por qué? Porque la disminución del riesgo de neumonía es, primero, conocer cuáles son los factores que generan una neumonía aspirativa. Y una profesora, una fonoaudióloga de Estados Unidos, SLP, nos dice, la protección, no, nos dice, la aspiración no es sinónimo de neumonía. Y quedamos así, a ver, ¿por qué? No creyendo. Nos dice, la protección de la vía aérea es tu respuesta inmune, el estado de salud general, la higiene oral, es la función deglutoria, la fisiología de protección, el cierre de la vía aérea, la respuesta tusígena, voluntaria o refleja, y tenemos dos cosas muy interesantes. El sistema, la vía aérea inferior, tiene mecanismos de protección. Descubrimos que había unas proteínas que se llaman acuaporinas que extraen agua desde los pulmones. Y aparte existe otro mecanismo que se llama barrera o escalera mucociliar, que son cilios que fagocitan agentes patógenos. Entonces ella nos decía, todo eso es la protección. Con eso nos quedamos y el año 2022, en el primer congreso que hicimos, contratamos a un doctor de Asia, él es de Tokio, creo, de Corea, y nos dice, eso es súper antiguo. Y yo así, de nuevo, así como, ¿qué pasa con esto? Y nos dice, no, ojo, que esto tiene una segunda vuelta. Y la segunda vuelta es que, uno, el estado de salud general es súper importante. Mejor estado de salud, mejor respuesta inmune. Por ende, el equipo médico, él nos habla de un equipo constituido para intervenir disfagia, es número uno. Dos, el mejor estado de salud es mejor respuesta inmune. El mejor o la mejor respuesta inmune, si va de la mano con la higiene oral, disminuye prácticamente en un 90, casi un 100% el riesgo de neumonía, incluso si tú aspiras. Y de pronto nos dice, por eso un usuario con buena respuesta inmune, con buena higiene oral, puede aspirar sin presentar neumonía. ¿Por qué? Porque tenemos muchos mecanismos de defensa. Y luego de eso nos dice, habitualmente cuando no se conoce esto, las personas que intervienen dejan de lado dos cosas. Y nosotros decimos, ¿qué cosa? La hidratación y la nutrición. ¿Por qué? Porque un paciente deshidratado tiene una menor función de la escalera mucociliar y de los sistemas de transporte de agua. Por ende, la hidratación es fundamental. Y segundo, nos dice la sarcopenia. Nosotros decíamos sarcopenia global. Nos dice, no, sarcopenia global, sarcopenia oral y sarcopenia respiratoria. Las tres van de la mano. Y la intervención de la sarcopenia es aumentar la actividad y aumentar la nutrición, porque ese paciente tiene que recuperar peso. Hay algo que aprendimos en el 2022 en un congreso, y es que un paciente, por ejemplo, hospitalizado, en UCI es más, un paciente hospitalizado por inactividad y por esa baja de peso que tiene, tiende a perder, por ejemplo, y eso no es grasa, es masa muscular, pierde aproximadamente 200 a 400 gramos por día de hospitalización. ¿Han visto que los pacientes hospitalizados quedan más flequitos? Eso nos decía es importante. ¿Por qué? Porque la sarcopenia depende de esto. Si yo pierdo mucho peso, voy a tener sarcopenia global, oral y respiratoria. Y eso se llama, cuando no tienes una alteración de base, disfagia sarcopénica, que puede llevar a algo patológico. Y en un paciente hospitalizado se llama disfagia iatrogénica. ¿Por qué? Porque le ponemos una gastro o una sonda nasogástrica y nos da miedo retirarla. ¿Y cuál es el problema? Inicialmente ayuda a recuperar peso, pero si ese paciente no sale de eso, empieza a perder peso porque la gastro va asociada a alteración gastrointestinal, a veces tienen reflujo que genera riesgo, a veces tienen alteraciones gastrointestinales, estómago, colon, diarrea, por ejemplo, y es un efecto adverso. Entonces nos dijo, acá existe una disfagia iatrogénica, que no es lo habitual. Uno piensa en disfagia iatrogénica por el uso de una tráqueo, pero también existe por este aumento de la sarcopenia.
¿A qué evoluciona esto? A que nos dimos cuenta de que en nuestros congresos había que tener esta información y traer gente o hacer participar gente que fuera experto en sarcopenia. El experto se llama Hidetaka Wakabayashi y ese ha sido nuestro profesor de base. Así llegamos primero a decir hay que tener un módulo de disminución del riesgo de alteración respiratoria. Uno, hoy en día el primer objetivo de esto y de nuestra intervención tiene que ser disminuir el riesgo de alteración respiratoria. ¿Por qué? Porque está de moda, no sé si lo han escuchado, la ingesta libre de agua y la ingesta de chips de hielo. Y muchos profesores nos dicen, chicos, atención acá, esto tiene que aplicarse con raciocinio clínico. ¿Cuál es el raciocinio clínico? Antes de la ingesta de chips de hielo, antes de la ingesta libre de agua, tenemos que tener disminución del riesgo de neumonía. Intervenimos una paciente con una demencia severa. ¿Sabían que la demencia, cuando ponemos una gastro en las demencias severas, aumenta el doble el riesgo de alteración respiratoria y al doble el riesgo de muerte? Y aprendimos que eso no iba de la mano de eso. Entonces, conclusión, hay que tener profesores que sean expertos en la intervención de usuarios con demencia o usuarios con gastrostomía. Entonces, ahí tuvimos una primera línea que nos lleva a decir, por ejemplo, en este primer congreso que hicimos, por ahí por el 2020, 2019, tenemos que tener una unidad que sea de esto. Después con un profesor que es muy bueno, se llama José Vergara, él es de Brasil. A mí en general no me gusta cuando uno centra mucho la historia en lo que uno hace, me gusta referir. José nos dice, atención, ahí hay algo interesante. Los fonoaudiólogos, terapeutas del lenguaje, tenemos que aprender de análisis de exámenes de laboratorio. ¿Por qué? Porque tenemos un perfil, ¿cierto? Que son metabólico, que tiene que ver con la hidratación, que tiene que ver con la nutrición, y tenemos otro perfil que apunta a los glóbulos rojos, glóbulos blancos, y ese es un indicador de riesgo. Eso es una visión actual de la disminución del riesgo de neumonía. ¿Por qué les muestro esto primero? Porque esta es la primera base, este es el objetivo uno y no tiene que ver con intervención de deglución, tiene que ver con estabilizar ese paciente, con higiene oral. Hay protocolos objetivos de higiene oral. Uno se llama OHAT y OCAT, el otro que permiten evaluar la higiene oral y ese nivel de severidad que entrega por un puntaje permite intervenir la higiene oral con especificación de severidad y de procedimiento. Esto, si lo analizamos de esta forma, es un buen objetivo, ¿o no? Muy buen objetivo. Después de esto, en nuestro trabajo, volviendo a esta ingeniería inversa, nos dimos cuenta que esto se llama intervención centrada en el fortalecimiento. Pero antes de esto, el equipo IOP, MST y todo esto, nos dimos cuenta que el primer objetivo es disminuir el riesgo de neumonía, el segundo objetivo es volver rápido a la alimentación oral porque genera actividad. Si no tengo riesgo de neumonía, la aspiración no es sinónimo de neumonía y los protocolos libres de agua y de ingesta de chips de hielo son el primer objetivo, llegar rápido a esto. Eso fue lo primero. Pero acá tenemos un mundo en el cual teníamos que integrar docentes y por eso empezamos todos los congresos a incluir módulos de disminución de riesgo de neumonía. Volviendo a la historia inicial, cuando nosotros evolucionamos del 2010 al 2011 a estos protocolos objetivos, que era llegar acá, cómo fortalecer, nos dimos cuenta de algo interesante. Acá hay un punto que es muy importante, y eso lo tenemos acá, y es que estos protocolos se basan en los principios de neuroplasticidad. Si se fijan acá, esta presentación tiene muchas cosas. ¿Y por qué los principios de neuroplasticidad? Que son una base. Porque básicamente estos principios nos permitían entender por qué esos protocolos, como el que tenemos acá, ¿cierto? Una persona con un dispositivo EMST, ¿por qué lo usan? Y nos dimos cuenta que aparecía esto, aprendizaje sensorio-motor, motor learning en inglés. Vamos a volver acá a nuestro origen, pero nos dimos cuenta de que la base de esto no partía con los principios de aprendizaje sensorio-motor. Esto es súper particular, aquí voy a volver a otra presentación, porque ellos nos decían antes que existían
principios de fortalecimiento muscular. Y nosotros decíamos, ¿qué son esos principios? El tema es que esos principios tienen que ver con la neuroplasticidad. Y acá, para darles un ejemplo, ¿qué fue lo primero que aprendimos? Existen muchos principios, pero el principal se llama especificidad. ¿Y qué es eso? Es el por qué nosotros sabemos hoy día que las funciones son dependientes de la tarea. Todos sabemos que el habla requiere tareas verbales. La deglución requiere tareas deglutorias. Entonces, la pregunta es, cuando uno hace o revisa esta pregunta, ¿qué es especificidad? Todos nos decían, la tarea tiene que ser igual a la función. O sea, tenemos que tener tareas funcionales. Pero ahí nos preguntamos otra cosa. La pregunta era, ¿cuál es la real definición de especificidad? Esto otras veces lo hemos hablado y nos dicen de pronto en un curso del 2013, la especificidad es mucho más detallado. Nos dicen acá, por ejemplo, cuando voy a diseñar un programa de intervención, tengo que saber cuál es mi objetivo. Y nos dicen fuerza, resistencia o potencia. La potencia es la velocidad. Tengo que saber la dinámica muscular. Isométrica, que es una contracción sostenida. Isotónica, que sería hacer algo con un movimiento continuo. O isocinético, que es un movimiento asociado a una contracción continua. Piensen, isocinético sería la propulsión. Muevo la lengua, presiono contra el paladar y se genera una presión continua y una contracción continua. Entonces la profesora nos dice, ¿cómo definirían el habla? Y ahí nos dice algo interesante. La fuerza no es alta en el habla. La velocidad es muy alta y tengo que tener resistencia. Es como una ecualización de la musculatura. Una colega se llama Marita de Almazo, nos decía, es una ecualización muscular. Y yo lo encontré genial. El habla requiere baja fuerza, menos del 25% de la fuerza total de esta musculatura. Requiere de resistencia más alta y de mucha velocidad. Entonces ahí nos dice, ojo, porque si lo llevamos a la dinámica, son movimientos predominantemente isotónicos. Piensen en el habla, movimientos rápidos, ¿sí? Con mucha velocidad que requieren de resistencia y de una baja fuerza. Yo lo encontré genial. Y otro profesor nos dice, esos movimientos que son a alta velocidad tienen que ser precisos. Y eso es motricidad fina. Y nos enseñó algo muy interesante. Agreguemos el sistema nervioso. Para tener un movimiento predominantemente rápido con mucha motricidad fina, tenemos que tener una participación alta del sistema nervioso. El sistema nervioso periférico también se denomina, bueno, hablamos de unidad motora, pero en realidad a mí me gusta mucho hablar de que los subtipos de fibras musculares y de unidades motoras, ¿cierto? Son específicos. El sistema nervioso activa muchas unidades motoras para tener más control del músculo. Eso es la motricidad fina. ¿Les parece interesante o no? Mucha unidad motora, controlo más el músculo, más fino el movimiento, rápido, y puede ser rápido, con mucha precisión, por un control del sistema nervioso. Esa es la especificidad del habla. Por ende, cuando hablemos de especificidad, el habla requiere de tareas verbales porque no hay otro tipo de tareas que se asemejan al habla. Y si yo trabajo el habla con tareas de fuerza aisladas, no voy a tener nada, ¿cierto? No hay resultado ahí. Por eso el habla requiere de tareas verbales. Y después nos dice, ¿por qué les cuento esto? Porque la deglución, objetivo, la deglución requiere de muy bajos niveles de fuerza, requiere de un nivel alto de resistencia para poder hacerlo, un mayor nivel de resistencia comparado con la fuerza, pero no es como el habla, los movimientos son más lentos y son más isométricos, tienden a lo isométrico, a sostener contracciones. Y la motricidad fina, ¿cómo es? Más gruesa. Y es por eso que si hablamos de esa especificidad, el sistema nervioso se activa menos porque no necesita tanto control de esos músculos. Y es por eso que la deglución responde a tareas no deglutorias. Ejemplo, un ejercicio lingual isométrico como el equipo IOP, un ejercicio tipo MST que no es deglutorio, la técnica de Shakir, por ejemplo, o el setar, esta técnica de Shakir en sentado contra resistencia. Y eso habló
nos dio una oportunidad de entender que la especificidad es la base. Pero también entendimos algo. La fuerza no es el principal objetivo y por ende no es la principal forma de trabajar la deglución. ¿Cuál sería un tipo de tarea mejor? Que esos ejercicios linguales, expiratorios, etcétera, fueran basados en resistencia, en tiempos máximos. Por ende, si yo quiero intervenir la deglución y fortalecer, no necesito de un equipo, yo necesito de tiempo, ¿sí? Y ese tiempo se puede medir con un reloj, pero las empresas no nos van a vender relojes o cronómetros o un celular, no es decir, no es la calculadora, ahí no tengo venta. Y trabajando con eso fue muy interesante porque nos dimos cuenta que podemos aplicar todos los principios porque existe un modelo de evaluación objetiva. Tres muestras consecutivas con diferencias no mayores al 10% dan un perfil de mi rendimiento, un 100%. Y la evidencia nos decía que el mínimo para lograr un cambio es un 60%. ¡Wow! ¿Y puedo medir tiempos máximos? Puedo. ¿Y con ese 100% puedo sacar un 60? Sí, también nos decían que hacia arriba el máximo era el 80. Y así nació el año 2012, 2013, el primer modelo, NMD, que es un modelo libre de tecnologías, objetivo, basado en resistencia, que nos permite, sin equipos, medir el rendimiento de un usuario. Y teníamos un protocolo objetivo. ¿Y por qué es importante eso? Porque también existe una especificidad de rendimiento, específico a la función y específico al rendimiento del usuario. No nos sirven los programas estándar. Y decidimos armar este protocolo que es el protocolo que hoy día manejan más de 2.000 alumnos. Y todos, en general, cuando nos hemos reencontrado con muchos, nos dicen, ha funcionado espectacular. ¿Sí? Entonces, ¿qué significó esto? Traigamos a los cursos a personas que sean especialistas en esto. Y fuimos invitando a muchos desarrolladores de equipos también o de modelos para entenderlos. Uno de ellos se llama Giselle Carnaby, que para mí tiene un modelo muy cercano al nuestro que es probablemente nuestra mamá en términos de evidencia, que tiene un protocolo que se llama McNeil Therapy, MCNEILL, terapia en inglés, que es precisamente un protocolo objetivo, estandarizado, que trabaja con muchas degluciones, con esfuerzo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Es que nosotros entendimos que esto podía ser más amplio y si quiero fortalecer, puedo hacerlo objetivo con tareas isométricas, midiendo tiempos. Y si quiero trabajar con degluciones, puedo evaluar objetivamente las veces que el usuario puede deglutir con degluciones con esfuerzo. Porque nos dicen, para aprender a deglutir o reaprender, tengo que deglutir muchas veces al día. Pero esas degluciones yo no puedo hacer que mis pacientes todos deglutan 60 veces de una vez. Tengo que evaluar objetivamente cuándo lo puede hacer. Hoy en día, el modelo NMD se divide en dos. Imaginen, saltamos ahora, a la actualidad, 2022, 24, 25, y tenemos un modelo ENMD para trabajar el fortalecimiento y otro modelo ENMD FUNC. ¿Por qué? Función. Porque aprendimos con Giselle Carnaby, con Joan Robbins y con Mayeli Huckabee que no todos los pacientes necesitan fortalecimiento. Hay pacientes que necesitan más función, pero si yo quiero que un paciente trabaje, y acá miren estas estrategias, ella nos dice, no es solo deglución con esfuerzo, no es solo maniobra de Mendelssohn. Tú también tienes tareas que son de frecuencia deglutoria que es diferente. Necesito que mi paciente deglutiendo trae más veces frecuencia deglutoria, pero para eso, necesitando 60, 50, 40 repeticiones, no todos pueden deglutir 40 veces. Entonces tengo que evaluar objetivamente cuántas veces puede repetir en una serie y segmentarlo de tal forma que él pueda deglutir en base a su rendimiento. Por ejemplo, si el 60% son 8 repeticiones, 5 series de 8 para que degluta 40 veces. Eso también puede ser objetivo.
El modelo NMD nos permite trabajar objetivos con la maniobra de Mendelssohn, con las degluciones con esfuerzo, la maniobra de Masako, que son deglutorias, pero también con tareas de frecuencia deglutoria. Y después encontramos algo, modulación de respuesta. Esto nos enseñó Mayeli Huckabee. La modulación de respuesta es control motor. Y eso son otro tipo de tareas. Y es que el objetivo es que el paciente degluta o realice una función, puede ser un ejercicio lingual, una deglución aislada, o un tipo de tarea, una deglución con esfuerzo, pero en el minuto preciso, es decir, que degluta cuando quiera. Y las tareas de ese tipo son tareas donde el paciente tiene que, ante un estímulo, presionar con la lengua, ante un estímulo, deglutir con esfuerzo. Algo más simple, si no puede hacer una deglución, ante un estímulo, presión lingual isométrica, ante un estímulo, deglutir, ante un estímulo, realizar el setar. Realizo la función o la tarea cuando quiero. Eso a mí me hizo explotar la cabeza, porque yo no sé si se han dado cuenta, yo no soy muy proclive a la compra de equipos. Y nos dimos cuenta que hay aplicaciones de entrenamiento que se llama Tabata. Son esos donde el entrenador te dice, vamos a hacer 10 sesiones de tantos segundos donde vas a entrenar, pero esa aplicación se podía programar, por ejemplo, para que cada cierto tiempo suene un pito, suena un estímulo y cambia el color. Tenía feedback visual. O sea, el paciente ve que está en rojo contando o verde y cuando termina el tiempo suena un pito. ¿Sí? Entonces, esa aplicación la usamos para que cada cierto tiempo tuviera un estímulo auditivo, tuviera un estímulo visual y tratara de tragar. ¿Es barato? No cuesta nada. ¿Qué pasó acá? Acá estamos hablando un poco de los niveles de déficit atencional que uno puede tener. Yo soy déficit atencional y hiperactividad y encontramos un dispositivo que es de biofeedback. Es un electromiógrafo que lo conecto, ¿cierto?, los electrodos a la musculatura, pero tiene un gráfico y me permitía ver en el gráfico cuando se generaba la contracción. ¿Cuál era el problema? Que el dispositivo no permitía con el juego, porque era un juego preprogramado, trabajar así, y vimos que tenía un modo de práctica, y el modo de práctica me permitía programar tiempos en que aparecía un obstáculo. Esto genera uno tiene dos electrodos, y cuando yo trago o hago un ejercicio lingual, yo puedo programar cuánto tiempo aparecen los obstáculos, o cada cuánto tiempo aparecen, y ahí vino el clic. Este dispositivo no es tan útil. Tenemos que hacer nuestro propio dispositivo. Y ahí tengo una historia muy buena porque le cuento a mi sobrino, tenía en ese minuto 16 años, y me dice, oye, pero yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque es súper barato. Y de hecho, él me decía, yo puedo hacer un electromiógrafo y esto se puede hacer muy barato hoy en día. Y ahí empezamos a desarrollar nuestro propio dispositivo de biofeedback basado en muchos sensores, no solo electromiografía, pero con una app, solucionando en esa app todo este problema de que tiene que ser objetivo. ¿Y qué tiene la app? El modelo permite aplicar el modelo ENMD de fortalecimiento y de función. ¿Por qué? Porque por los principios de aprendizaje sensorio-motor hay un principio que es de base. El foco para aprender mejor, para desarrollar más neuroplasticidad, para entrenar el cerebro, tiene que ser externo. ¿Qué significa eso? No concentrarme en el paso a paso, sino que concentrarme en el resultado final. ¿Y cómo lo logro? Precisamente cuando tengo que tragar y tengo un estímulo lumínico, un estímulo auditivo, trago cuando quiero o hago un ejercicio lingual cuando quiero. Y que nos permitía este electromiógrafo que tenía un juego, que este personaje, por ejemplo, si quiero fortalecer y en un ejercicio lingual el 60% de mi paciente eran 10 segundos, tener 10 segundos de obstáculos. ¿Se fijan hacia dónde vamos o no? Hemos pasado por toda esta objetividad de fortalecimiento, de función, integrando un biofeedback electromiográfico. El equipo no es costoso, o sea, en Estados Unidos cuestan $2.000 y el equipo cuesta 500. ¿Es una inversión? Sí, pero me permite aplicar el ENMD para fortalecer y también
en nuestra app solucionamos un problema. Tareas de frecuencia deglutoria, evaluar cuántas veces puede deglutir el usuario y cada cuánto tiempo. Y agregamos un tercer juego, modulación de respuesta. Aparece el personaje y tiene una moneda, por ejemplo. Entonces, cuando ve esa moneda, tiene que tragar o hacer un ejercicio lingual, tiene que hacer la maniobra de Shakir. Hago la tarea cuando quiero. ¿Se fijan cómo evolucionamos? Ahora, cuando quisimos aprender, era muy caro. Entonces, los congresos que hicimos desde el 2019, dijimos, aprovechemos el COVID, el 2020, y en vez de hacerlo presencial, que es carísimo pagar todos los pasajes, hagámoslo online. Y por eso tuvimos casi 30 docentes, especialistas en el área de Asia, Estados Unidos, Europa, y nos fue genial porque más que hacer un negocio con el Congreso, lo que nosotros hicimos fue financiar en grupo el acceso a todos estos docentes. Hoy en día, si nosotros volvemos a nuestra imagen inicial, tuvimos una solución aprendiendo con ellos que fue muy importante. Nosotros aprendemos la deglución de esta forma, centrados acá. ¿Se han fijado? Estrategias de compensación y de reactivación motor, ¿sí? Pero hoy en día sabemos que antes de esto podemos integrar esto, que es la base, ¿sí? Para poder llegar a una transición rápida a la ingesta oral. De hecho, yo puedo deglutir, si el riesgo de neumonía es bajo, puedo tener con bajos volúmenes ingesta de líquidos, ingesta de chips de hielo. Luego de esto, aprendimos que este fortalecimiento muscular, que hoy día se llama intervención centrada en el fortalecimiento, también va acompañado de una intervención centrada en la función. Y acá nos pasó algo muy interesante. ¿Se fijan que la historia tiene un hilo conductor de cómo fuimos aprendiendo para poder integrar esto? Ya conociendo a Wakabayashi, que nos enseñó por acá, ¿cierto? A Yanessa Humbert, algunos profesionales de Estados Unidos. Conocimos, por ejemplo, a Debra Swider, que nos enseñó los protocolos de ingesta de agua y de evaluación en base a ingesta de agua. Conocimos todos los docentes de acá, fortalecimiento muscular. Joan Robbins es muy buena, ella es de Estados Unidos. Conocimos a Mayeli Huckabee acá, y Mayeli Huckabee llega y en una reunión antes del curso nos dice, ojo, no todos los pacientes necesitan fortalecimiento. De hecho, ella nos dice algo bien particular. Los pacientes tenemos que a lo mejor dividir las disfagias, las neurogénicas, como las disartrias, porque una disfagia espástica necesita fortalecimiento y función. Una disfagia subcortical con rigidez necesita fortalecimiento y función. Una disfagia de tronco que es más periférica necesita fortalecimiento y función. Pero una disfagia cerebelar necesita más función que fortalecimiento. ¡Wow! Y nos muestra casos clínicos y lo evidencia. Y ahí dijimos, perfecto, otra línea. Entonces, pongamos a Mayel y Huckabee en todos nuestros congresos. ¿Cuál es el problema de los congresos cursos? En que, por ejemplo, Mayel y Huckabee nos cobraba $150 por hora. Giselle Carnaby, $200 por hora de clase. Trabajamos con Martin Brodsky, que es especialista en paciente crítico, lo mismo. Y por eso estructuramos este tipo de formaciones, porque esto es muy nuevo. No sé si ustedes lo conocen. ¿Qué me pueden decir? ¿No? ¿Habían escuchado la intervención de deglución de esta forma? Si esto lo encuentran algo nuevo, lo último que descubrimos es que existe otra área de intervención, lo que antes se llamaba o denominaba intervención o aumentos de entrada sensorial, la intervención basada en lo sensorial, hoy en día se denomina neuromodulación de respuesta, que es lo primero que conocimos con Carlos Manzano, que es precisamente de México, la neuroestimulación central. ¿Conocen la neuroestimulación basada en estimulación magnética transcranial y eléctrica transcranial? Uno dice, es genial, pero años luz de acceso, o sea, no me voy a poder comprar fácilmente un dispositivo magnético transcranial o eléctrico transcranial. Son
1.000, 2.000, 3.000, $4.000. Y en eso, Carlos nos muestra un paper súper bueno, un paper del año 2013, y encontramos un apartado. Nos decía central, pero también hay periférico, electroestimulación sensorial, en ese tiempo faringea, estímulos gustativos, estímulos por pulsos de aire a nivel faríngeo, y empezamos a estudiar. Hoy en día, la neuromodulación nos explica algo. Nosotros, con este componente compensatorio y de reactivación, aprendimos la deglución desde lo motor. Pero Jerry Logeman, yo tengo una anécdota muy buena, quería contratar a Jerry Logeman para un congreso del 2020 y se había muerto hace 5 años. No sabía, pero empezamos a buscar otros autores que nos decían, ojo acá, un autor súper bueno, que él es un fono de acá de Chile, se llama, él es Gabriel González, nos dice, ojo, la etapa anticipatoria, trabajarlo es aumento de entrada sensorial. Y este profesor más otra profesora nos dicen, cuidado, porque la neuromodulación periférica son solo estímulos sensoriales. Y nos muestra algo muy interesante. ¿Sabían, por ejemplo, que el dolor está mediado por fibras de entradas amielínicas? O sea, el dolor conduce más lento hacia el sistema nervioso. Pero nos dice, ojo, porque los estímulos táctiles de presión, estímulos gustativos, estímulos, por ejemplo, la electroestimulación sensorial, tienen entradas con velocidad más rápida porque las fibras son mielínicas. Pero hay algo acá. ¿Saben cuáles son los receptores más rápidos en llegar a la corteza somatosensorial? ¿Cuáles creen ustedes? No, no nos enseñan esto. Los más rápidos son los estímulos propioceptivos. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Un proceso de formación y nos dimos cuenta de lo siguiente. Primero, ¿cuáles son estímulos buenos propioceptivos? Bien, es difícil, había que analizarlo, lo pateamos, dijimos después. De hecho, eso lo entendí por lo menos yo el año 2023-24, estudiando mucho. Pero nos dimos cuenta que la electroestimulación en Asia no era faríngea, era transcutánea. Y nos decían, miren, si van a estimular a nivel sensorial, transcutáneo, primero piensen en trigémino facial. Los electrodos se ponen acá, siguiendo el cigomático, abajo, porque también sigue una rama de trigémino y facial, y piensen, el hipogloso, un profesor de Asia decía hipogloso acá, desde el ángulo del maxilar inferior hacia la musculatura suprayoidea, en la línea media, bilateral. Lo sensorial siempre es bilateral. Y si quieren estimular glosofaringio vago, electrodo siguiendo el recorrido del músculo esternocleidomastoideo. Lo aplicamos en sesión y fue una locura. Pacientes que trabajaban con esto respondían mejor que un paciente con electroestimulación, cierto tipo FES o funcional o NMS, Vital Stim, que contraen la musculatura. El estímulo sensorial eléctrico solo genera esa entrada, ese cosquilleo. Lo empezamos a aplicar. Después descubrimos una herramienta que Gaby está probando, que se llama Magnetic Tape. Es un tape como el tape normal, pero que entre el, la fibra de algodón y el adhesivo tiene una plaquita con son unos pequeños puntitos de metal. Generan una interacción electromagnética con el nervio. No me compré el cuento ni por si acaso. O sea, no, dije, no, esto es demasiado parafernalia, ¿no? Lo probamos y hablamos con el creador de esto y Paco nos dice lo siguiente, él es de España. Ojo, la mejor forma de aplicar esta magnetic tape es siguiendo, no el músculo, siguiendo la inervación. Por ende, escuchen acá, el tape se aplica siguiendo facial trigémino, acá, hipogloso, glosofaringio vago. Y nosotros dijimos, Ojo, esto es igual a la electroestimulación sensorial. Perfecto. Agreguemos el hipogloso. ¿Qué pasó con esto? Que nos dimos cuenta de que lo sensorial podía ser aplicado en la sesión y la transición de una sesión a otra con magnetic tape. ¿Sí? Línea.
una línea temporal. Deme un segundito. Ahí sí. Entonces, eso fue un poco el cuento. Hizo lo mismo. Y lo que nos pasó acá es que con pacientes con demencia avanzada, aquí hay una historia muy buena, ocupamos este protocolo. Ella tenía demencia avanzada, hizo una infección urinaria, se fue al hospital. Le estoy hablando de una paciente 97 años. Guacabayache nos decía, demencia avanzada, ni se les ocurra poner una gastro. La sacamos del hospital cuando se recuperó, se estabilizó de salud, trabajamos higiene oral y aplicamos este protocolo. ¿Me creen que en un mes esta paciente volvió a alimentarse por vía oral y mejor que como lo hacía antes? Entonces, ¿qué dijimos? Hay que tener en los cursos a Paco, hay que tener a los chicos de Argentina, tenemos que tener especialistas en electroestimulación sensorial también. A mí no me gusta mostrar mucho lo mío en los cursos, prefiero que lo haga otro para mostrar que hay más gente que lo hace. Y eso nos llevó a decir la neuromodulación es el futuro. Después descubrimos que, por ejemplo, el transcurso de la alimentación tiene un ciclo sensorial desde el tacto, desde la propiocepción, gusto, llevando a la alimentación. ¿Qué hago primero? Higiene oral, ingesta de agua, ingesta de chips de hielo, pero había en transición. Era, para que tenga una idea, higiene oral, estimulación termotáctil, luego de eso, ingesta de líquidos aireados, que los conocimos también es de España, que son estas burbujitas. Después de eso, ingesta de agua, chips de hielo. Y después de eso, podíamos hacer algo más interesante, estímulo gustativo. Gustativo con esta, líquidos aireados y gustativo con chips de hielo con sabor. Eso fue súper importante. Por ende, ahí tenemos otra vía que les puede servir, pero que es bastante nueva. ¿Qué significa eso? Otros profesores para que nos vayan mostrando cómo se puede realizar esto. ¿Les parece nuevo todo lo que hemos hablado o no? ¿Qué opinan María Teresa? María Teresa ha estado en varias Sí, charlas, entonces ya lo habías comentado en el diplomado y la verdad, o sea, me pareció esto increíble, ¿no? es bastante nuevo, pero la línea de intervención, chips de hielo, líquido aireado, agua, eh, agua, después chips de hielo con sabor. Y Piensen ahora funciona. en estimulación, eso es neuromodulación periférica con alimento. Sí, Y el último punto, que fue algo que hicimos, que es un protocolo nuevo, la profesora nos dice, atención con la IDDSI porque el alimento modificado no solo es compensatorio. Si yo voy aumentando en niveles IDDSI, el paciente aumenta su carga. ¿Y qué significa eso? Vamos a tener un protocolo de intervención directa de la devolución con alimentos modificados. ¿Sí? Y tenemos un protocolo objetivo, aplicando principios de neuroplasticidad, aprendizaje sensorimotor. Evaluamos niveles IDDSI que tolera, volumen por ingesta, volumen total. Y vamos aumentando en los niveles de seguridad de a poco en el volumen seguro hasta su ingesta máxima. Objetivo, interviniendo la deglución con modificación de alimentos. Si llevamos esto a un análisis macro, ¿se dan cuenta que la deglución es diferente hoy en día? Intervenir deglución es muy diferente. Y ese fue el objetivo por el cual quisimos el 2020 aumentar la capacidad que tenemos de acceso a información desarrollando este tipo de cursos. Y con esto cierro. Porque yo sé que les tienen muchas ideas en la cabeza con esto. A mí me pasa que a veces es mucha información. Intervención propioceptiva. Lo que conocemos como intervención propioceptiva es la intervención neuromuscular. Yo tengo cadenas musculares y eso se llama reserva fisiológica. Cómo participa el sistema nervioso, cómo reactúa esas cadenas musculares, permiten que los sistemas se ordenen.
Entonces nos dimos cuenta que todo eso que hacíamos para activar el tono, inhibir el tono, el tape, la vibración, y eso lo que genera es que al disminuir el tono, regulamos la cadena muscular. Una cosa es regular el tono, otra cosa es activar esa cadena muscular que puede ser aislado y por ende las praxias sí. Si yo regulo el tono muscular, tengo que hacer que estas estructuras se muevan. Protrusiones, retrusiones linguales, apertura, cierre del maxilar inferior, etcétera. ¿Por qué? Porque regulo el posicionamiento del yoides, eso regula la interacción de la cadena muscular, la lengua queda libre, se mueve mejor. Y eso, un profesor nos dice, es neuromodulación propioceptiva. Y acuérdense esto, la propiocepción es la vía de entrada directa y más rápida al sistema nervioso. ¿Qué les parece eso? Acabamos de pasar del punto 1 al 4, vimos que había un 5-6, vimos que había un 2-3, que también es neuromodulación. Hoy día tenemos millones de herramientas. Un magnetic tape, uno ocupa por paciente 15 centímetros, es igual que un tape, mide 5 metros, dura mucho, es probablemente más caro, pero el resultado es rapidísimo. Y con esto voy a cerrar. Estamos interviniendo en pacientes y el kine quedó pero vuelto loco, porque él es kinefono, sabe de todo. Trabaja con un médico que es un geriatra, pero muy bueno. Sabe casi lo mismo de deglución que las personas que conozco que saben mucho de deglución. Y el kine me dice, ¿sabes qué? Este paciente hizo como un pequeño CV y tiene miembro superior. Tiene un nivel de paresia tremendo, no tiene apertura, cierre. Entonces, ¿por qué no buscamos cómo ponerle este magnetic tape? No soy fisioterapeuta, así que me puse a leer y nos dimos cuenta que en esta zona es donde tenemos más acceso a estos componentes ya más de sistema nervioso periférico. Le pusimos magnetic tape. En la primera sesión, este movimiento era lo máximo que tenía. Ponemos el magnetic tape y de repente hace un movimiento más largo y de repente ¡guau! Y se abre la mano. A la semana integrando función, o sea, con movimiento, con un poco de fortalecimiento. 7 días después, este paciente lograba hacer esto, miren, hasta acá y cerrar, con control. A los 14 días, el paciente hacía esto. Dejamos a los fisioterapeutas, terapeutas físicos vueltos locos. Entonces, es tanta la información que hoy en día tenemos que tenemos que formarnos con los especialistas en estas temáticas. ¿Por qué? Porque lo que yo les estoy contando es mi proceso de aprendizaje, donde esto, llegando hasta la neuromodulación, demoró 14 años. Es bastante tiempo, ¿no? 14 años. Hoy en día podríamos perfectamente aprender esto de una sola vez y aplicarlo a la intervención. Aquí, Gaby, una pregunta. Gaby tiene un paciente que es complicado. ¿Cómo te ha ido con la intervención? Con Gaby hicimos dos cosas: sensorial, electroestimulación, magnetic tape y un entrenamiento que es para tráqueo. El primer punto de intervención para un paciente tráqueo, da lo mismo si es pediátrico, su paciente tiene 2 años más o menos. La oclusión también puede ser objetiva con los tiempos. Tiempos pequeños, repetitivos, van permitiendo ocluir más tiempo y nos permite llegar a una válvula de fonación. Gaby, ¿qué nos puedo contar? ¿Cómo te ha ido? Miren, tiene, bueno, sí, un año y medio y es mielomeningocele y laringomalacia y aparte pues un tema de tono muscular que no está pues diagnosticado como tal, pero pues sí, sí nos causa ahí estragos. Y de las primeras cosas que metimos, pues fue lo de la cinta, lo del magnetic tape. Y lo más impresionante, bueno, a mi gusto, fue el tema de la armonía facial. O sea, de que no podía ni cerrar su boquita, de que, o sea, él no tiene control de su saliva, toda la saliva se iba por traqueostomía. De hecho, todo el día se le está sacando, bueno, se le estaba sacando la saliva por la cánula. Actualmente ya no, pero sí, el primero que fue del día 1 al día 3 fue la armonía facial. O sea, fue otra, completamente ya.
boca cerrada, perfecto. Y ya de ahí nos hemos mantenido aumentando los tiempos de oclusión y curiosamente nos dimos cuenta que el tema con él, que era lo que nos decía Felipe, ya no era muscular. O sea, él tiene terapia desde los 3 meses de nacido. O sea, ya le habían hecho Vital, ya le habían puesto, es más, o sea, hasta yo ya le había puesto de que 100 Hz, 120 Hz, o sea, ya le habíamos dado toda la fuerza posible y pues nos dimos cuenta que entonces el tema o el problema no era un problema motor, sino ya de índole totalmente sensorial. Y que entonces la Neuromodulación, neuromodulación, ¿mande? neuromodulación, creo yo. Ajá, sí, y que pues realmente ya ahorita el tema era más hacia neuromodulación y temas sensoriales. Entonces, agregamos todo lo que nos dijo Felipe, que era el Magnetic, agregamos, dimos mucho más estímulo sensorial con la espuma, por ejemplo, o sea, con las burbujitas. Hicimos también muchísimo, le pudimos dar sabor y eso también nos arrojó el tema de que nos dimos cuenta que tiene un rechazo muy fuerte, sobre todo el trabajo de cavidad oral. Entonces ahorita mucho de lo que se está trabajando es totalmente sensorial y pasamos nos tardamos 12 días, pero pasamos de oclusiones de 5 segundos, 10 segundos y se desaturaba. Ahorita estamos en oclusiones de 5 a 7 minutos constantes en 10 12 días. ¿Verdad? Y ya, por ejemplo, pasamos, antes Eso, eran, eso por ejemplo, es importantísimo. ¿Mm? Eso es importantísimo. El tiempo aumentó, pero mucho tiempo. ¿Qué va a Sí, decir y Gaby? Disculpa. lo que pasa es que, o bueno, lo que vimos más avance fue que anteriormente lográbamos ocluir, pero teníamos que dar mucho descanso entre oclusión y oclusión. Y ahora no, podemos dejar 5 minutos, descansar medio minuto y muchas veces ya nada más es porque está ahí el sonido de una flemita, de una secreción, retiramos, sacamos la flemita y podemos seguir ocluyendo. O sea, ya ni siquiera el tiempo de recuperación es tanto. Ahorita entonces lo que vamos a apostar, que es lo que nos decía ahora Felipe, bueno, para esto el magnetic tape se ha puesto diario, o sea, de lunes a domingo, desde esta es nuestra quinta semana. El Magnetic aprendimos, bueno, enseñé a la mamá. Entonces yo pongo una aplicación en la mañana y mamá retoca las cintas que se hayan caído para que toda la noche se quede ya la retroalimentación, porque en la noche como se mueve menos, la conchita del oxígeno pues nos quitaba mucho las cintas, porque entre la fricción pues se caían. Sí. Entonces al enseñarle a ella fue más fácil poder mantener la retroalimentación constante. Sí, eso es súper interesante porque quise que finalizar hoy día con esto, porque esto, fíjense, lo hemos probado en chicos de, en este caso, año y medio, otro colega han estado probando también acá en Temuco, que queda al sur de Chile. Lo he probado con adolescentes, con niños de 7 8 años, lo hemos probado con adultos, 40 60 años, con una paciente de 97, y todo con los mismos resultados. Ahora, ¿cuál es el gran resumen de esto? Imagínense todo lo que hemos hablado hoy día. Es un mundo, y no hay forma de aprenderlo con una sola persona. Tenemos que escuchar a la gente que empezó a desarrollar porque eso permite tener este conocimiento global. Así que por eso les quería mostrar esto hoy día. No sé si les gustó, pero es bien entretenido. Hay muchas cosas por aprender y los dejo invitados también a, si anotaron nombres, busquen esos autores. Son espectaculares. O sea, necesitamos un aprendizaje integral para salir del modelo tradicional de alimentación enteral, compensación, reactivación, hasta llegar a esto. Cuando uno entiende esto, los resultados son maravillosos. Y ahí estamos por hoy. No los aburro más. Listo. Dentro de las actividades que íbamos a tener el día de hoy era el en vivo con Felipe y íbamos a rifar, ¿te acuerdas? Un cupo que teníamos ahí Sí, guardado para los chicos del curso. ¿Sí? Entonces, no sé qué quieras hacer, Felipe. sí. Gaby, dime un número del 1 al 16. Un número del 1 al 10. ¡Ay, yo no! Bueno, ok. Sí, El dale. 8.
Acá lo estoy haciendo, espera, dos, tres. Julio, No, Julio ya está inscrito. ya está Oh, inscrito. Uno para atrás. Carla, Que es Carla Carla Barraza. Barraza. Carla Barraza la una. Ay, ya estoy Ahí está. inscrita también. Otro. Gracias. María José dijo el 5, así que vamos a hacer el 5. Sí, Lo estamos perfecto. haciendo Hay en que hacerle breve. caso a María José. Leilani, Aquí estoy, aquí estoy. Y Hola, Leilani no hola. está inscrita. Hola. Hola. ¿Me ven? Estoy un poco greñuda, pero aquí estoy. bueno, ahí tenemos el cupo y bueno, los dejo invitados también. Hay algo del curso que es bien entretenido antes de ir finalizando, es que el curso tiene actividades pre-congreso, donde todas estas cosas que hemos hablado las incluimos antes y las estamos liberando ahora de a poco, ya el día lunes, martes queda todo liberado y todo esto que hablamos está un poco más en detalle. Y nos va a permitir, obviamente, cuando veamos otros autores, tener una visión mucho más amplia respecto a lo que estamos hablando y vamos a dejar esa plataforma abierta 6 meses. O sea, la idea es que puedan revisar las clases las veces que quieran. ¿Ok? ¿Les parece? Muy Muchísimas bien. gracias a Bueno, todos. me despido. una ¿Sí? pregunta, una pregunta. ¿Aquí en México podemos conseguir ya el magnetic tape? No. Yo creo que pronto, porque vamos a estar viajando, no está disponible allá, de España no se puede pedir, pero ahora cuando viajemos, sobre todo con Gaby, vamos a tratar de hacer un aviso general para poder llevar y que puedan tener allá y lo puedan probar. Nosotros viajamos muy seguido y les vamos a tratar de llevar para que lo prueben. Por lo menos por ahora, porque yo conozco al representante de Latinoamérica y él va a estar próximamente, está buscando ahora representante allá y próximamente va a tener, y ya van a tener distribución y van a poder ocuparlo. Pero es bueno probarlo antes para tener un conocimiento más amplio y que lo puedan ver con pacientes de todo tipo. Así que ahí les tenía todas esas noticias. Súper, gracias. De nada, ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos? Creo que no. al parecer Va. no. Muy Bueno, bien. les doy Entonces, las gracias, chicos, por participar hoy día. Sé que están cansados del día de trabajo, así que les doy muchas gracias y ya me despido por hoy. bye, Muchas que tengan buen gracias. día. Hasta luego.